Hoy jueves 3 de abril, necesidad de revitalizar el sindicalismo por Miguel Pereira, de CNT Bilbao. Empiezo ya. Sí. Bueno, primero agradecer al sindicato de Palencia que me haya invitado, me siento muy agradecido y en la medida de lo posible voy a intentar que mi exposición sea lo más agradable posible, en tanto en cuanto no es un tema que actualmente sea agradable a la hora de escuchar, ¿no? Simplemente por el aforo ya nos damos cuenta de que no levanta excesivas pasiones. Independientemente de que sea un tema, entre comillas, marginal, no deja de tener trascendencia. Y en medida de mi exposición voy a intentar transmitirles a ustedes que eso también tiene un sentido político. Es decir, es poco factible que una trabajadora o un trabajador a día de hoy se sienta poco vinculado o poco vinculada a pensar por qué se pasa la mayor parte de su tiempo trabajando, si tiene la suerte de trabajar o si no la tiene en buscar empleo, y que sin embargo socialmente y a día de hoy sea un tema marginal, ¿no? Voy a intentar explicarlo a grosso modo y voy a intentar no ser muy monótono, es decir, que voy a intentar que sea fluido a la hora de explicarlo. Y si después a ustedes les apetece, pues podamos intercambiar alguna opinión. Pero vamos a pensar de que cualquier trabajador o trabajadora actualmente presta su servicio, en el mejor de los casos, como decía anteriormente, y me voy a centrar quizás en aquellas y aquellos que tienen la posibilidad de trabajar, presta servicio y lo presta de una manera de subordinación ante el poder de dirección de una empresa, pero también de subordinación de una vida. Es decir, nosotros subordinamos nuestra vida laboral y también subordinamos nuestra actividad personal a las directrices de la empresa. Es la empresa quien determina nuestro horario de trabajo, pero también determina nuestras vacaciones, nuestro horario de no prestación de servicio. Y sin embargo, esto se da de alguna manera, esta posibilidad de dirección se nos transmite como única y además única e inadmisible e indiscutible. Nadie se le ocurre decir, porque yo tengo que entrar a las 8 de la mañana o a las 7. Pero además, tampoco a nadie se le ocurre pensar que aquello que produce o la prestación de servicio que realiza, ¿por qué es dueño la empresa del producto que tú manufacturas o bien del servicio que tú prestas? ¿Y por qué todo el beneficio va exclusivamente al empresario y solo una pequeña parte se determina a ti, o sea, como ser humano, como salario? Es decir, y esto es importante porque nos subordina a las y los trabajadores a un papel secundario dentro de lo que es el capitalismo. Y el capitalismo necesita de los operarios y de las operarias, de los que prestan servicio o de los que producen, para poder vivir y para producir riqueza. Y esto es importante porque dentro del sindicalismo, ustedes me dirán, ¿esto qué tiene que ver con el sindicalismo? Y yo les diré, bien, quizás a bote pronto ninguna, pero si vamos profundizando poco a poco, sí tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Vamos a ver, si actualmente el sindicalismo, que es la expresión de contraposición entre los seres productivos o los que prestan servicio frente a quien tiene la acumulación del capital y por lo tanto quien puede emplear ese dinero para crear, comillas, digo para emplear riqueza, es decir,
si ante esa situación nosotras y nosotros estamos en una situación de subordinación, pero también a la vez estamos en un momento de grave crisis. Ustedes no son ajenos, les decía al inicio de la charla que haya poca gente aquí es significativo, pero no solo significativo porque nuestro poder de convocatoria sea poco, pero sí también porque entre nosotros, entre las propias filas del propio sindicato, es difícil vincular la necesidad, o mejor dicho, lo voy a decir, más que la necesidad quería decir la obligación moral de saber lo que nos ocurre en el puesto de trabajo. Y desde este punto desde ese prisma, vamos a ver que en general, independientemente de que seamos de la CNT, independientemente de que seamos de la CGT, de comisiones, de UGT, de cualquier otro sindicato que a lo mejor hay algún presente, independientemente de ese prisma, vamos a darnos cuenta de que el sindicalismo en general está en crisis. ¿Y por qué el sindicalismo está en crisis? ¿Por qué aquello que nos obliga a pasar mayor tiempo de nuestra vida en un lugar está en crisis? Y sin duda alguna, pensamos, o por lo menos muchos autores y muchos sindicalistas, pensamos que es parte del discurso capitalista y es parte de la dinámica sindical la que nos ha obligado a estar fuera, entre comillas, intelectualmente, fuera del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo se ve como algo necesario, obligatorio, pero también secundario. No quiero que el trabajo determine mi posición vital, aunque objetivamente yo pivote a través o pivote alrededor del mundo laboral. Si tengo trabajo porque lo tengo, y si no tengo trabajo porque no lo tengo. Bien, yo quería plantearles hoy primero esa pequeña aproximación, pero yo también quería profundizar en por qué hoy hay una crisis del sindicalismo. Evidentemente tenemos, o bajo nuestro prisma o bajo nuestro punto de vista, tenemos varias opciones de por qué el sindicalismo está en crisis. Sin duda alguna, la primera es del propio sindicalismo. El sindicalismo en general se ha alejado de las necesidades de las y los trabajadores. Y eso nos ha puesto en una posición marginal. Pero también no es menos cierto que a partir de la Segunda Guerra Mundial hay un pacto explícito entre el sindicalismo y el capitalismo que dice, vamos a ver, termina la Segunda Guerra Mundial y el capitalismo no es tonto y dice, bueno, aquí tengo un alter ego que es el marxismo, es el comunismo, aquí hay una sociedad diferente a la mía y yo, para que no haya revolución, tengo que llegar a pactos. ¿Cuál fue el pacto? El pacto fue lo que hoy encontramos o lo que hoy denominamos socialdemocracia. Presento a la lucha de clases, al enfrentamiento directo que hay entre explotadores y explotados, vamos a buscar una manera de que ese conflicto sea lo más suave posible, que sea lo menos beligerante. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de prestaciones sociales, el estado de bienestar, etcétera, etcétera. Pues seguridad social, si estamos en desempleo, tener un dinero que nos permita subsistir, que no haya una clase social, en este caso la clase trabajadora, no quede total y absolutamente excluida, sino que además se le respete como un interlocutor social válido. Y llega el capitalismo y el sindicalismo y llega a ese acuerdo, que es lo que hemos denominado socialdemocracia. En el Estado español ya hemos sabido que llevamos 40 años de dictadura y esa dictadura nos hace llegar tarde a ese pacto. Pero ese pacto existe y de ahí nace el sindicalismo oficial. El sindicalismo oficial quizás lo representa probablemente mejor que nadie Comisiones Obreras y UGT.
Y esto no es una crítica a Comisiones Obreras y UGT. Es decir, ser parte del sindicalismo oficial es parte, ser beneficiario también de ser un interlocutor social. Y el capitalismo le dice, bueno, yo te voy a permitir a ti que seas interlocutor, que me ayudes a construir las políticas sociales a cambio de que yo te dé a ti una legitimidad a la hora de ser representante. Y, evidentemente, Comisiones y UGT, bajo mi criterio personal, lógicamente, acepta esa cuestión. ¿Por qué? Porque es su papel. Y a mí me parece que es lógico que sea su papel. El problema no está tanto en que Comisiones y UGT acepte el papel de interlocutor válido del capitalismo y del intento de evitar la confrontación lógica entre capital y trabajo. El trabajo y el capital siempre van a estar en oposición. Si alguno o alguna de nosotros estamos trabajando, ya sabe que, por pequeño que sea, siempre va a haber un conflicto. Y evidentemente, si lo magnificamos, o sea, si lo miramos desde la perspectiva global, vamos a ver que ese conflicto es permanente y en todos los lugares. Dicho esto, y volviendo a lo que les decía de Comisiones Obreras y UGT, Comisiones Obreras y UGT, es lógico y es, para mí, loable, entre comillas, que cumplan su papel. ¿Qué pasa? Que el sindicalismo revolucionario, el sindicalismo alternativo, no fue capaz de construir una alternativa seductora frente a la clase trabajadora. Y eso es un problema del sindicalismo que, por ejemplo, encarga la CNT. Con todos los peros que podamos construir. Pero, independientemente, les quiero plantear que el sindicalismo oficial tiene una función que la cumple muy bien, que es la de llegar a grandes pactos, que llega a grandes pactos y que además es su función social y también la legitimidad que le da el capitalismo o el poder a ellos. Y ellos lo hacen muy bien. Bien, ¿qué pasa? Que cuando uno acepta por sí mismo, acepta ser un apagafuegos, es decir, que es lo que hace Comisiones Obreras y UGT, es decir, no entramos a cuestionar el conflicto que hay entre capital y trabajo, no intento resolver la injusticia de no ser dueños de aquello de que producimos, de no ser dueños de aquello de lo que servimos, sino que simplemente aceptamos a que alguien que tiene una posición privilegiada tenga la función de acaparar y de recoger todos los beneficios absolutos, que es lo que se llama los réditos del capital, me los quedo yo, y por lo tanto, al no entrar en ese conflicto sin intentar apagarlo, no cuestionarlo, sino intentar que no sea fuente de conflicto mayor, pues evidentemente hay un problema, no hay una resolución de los problemas. Es decir, se acepta como propio que lo que intentamos es equipararlo, buscar un equilibrio que realmente no existe. Los trabajadores y las trabajadoras para tener unos determinados derechos y los capitalistas y las capitalistas para sacar el mayor rédito. Es decir, renunciamos a la revolución, renunciamos a la transformación social a cambio del estado de bienestar. Y bueno, independientemente de que esto sea valorado como positivo o negativo, según la posición que estemos, evidentemente lo vamos a valorar en un punto positivo o punto negativo. Nuestro prisma evidentemente es negativo. Yo no quiero que me apacigües el conflicto, yo lo que quiero es una resolución del conflicto, pero no para ahora, sino para siempre. Y por lo tanto vamos a la raíz del conflicto y no vamos a ir a apaciguar el conflicto para que yo tenga una vida o una existencia un poquito mejor. ¿Qué pasa? Que termina, en 1990, cae el muro de Berlín
ya el capitalismo no tiene un alter ego y dice el capital, bueno, tururú pajarito, tururú pajarito, tururú pajarito. Es decir, me cargo el estado de bienestar, que es lo que estamos sufriendo actualmente, y el papel de los sindicatos ahora no me interesa lo más mínimo. No me interesa no ya el sindicalismo revolucionario, no me interesa el sindicalismo alternativo, no me interesa ni el sindicalismo, no quiero nada, lo que quiero es acumular capital a costa de lo que sea. Y nos damos cuenta de que los sindicatos, desde Comisiones Obreras UGT hasta la CNT, por desgracia, nos vemos ausentes o faltos de legitimidad porque no tenemos afiliación. Y diremos que ¿por qué no tenemos afiliación? Y ahora vamos a ir a una segunda cuestión, si ustedes me lo permiten. Perdón. A una segunda cuestión, que es el modelo sindical. Pues evidentemente desde el año 79, y si me lo permite un poquito anterior, el sindicalismo ha pivotado dentro de lo que se llama la representación unitaria. Y voy a explicar qué es la representación unitaria, porque muchas veces hacemos críticas a ese tipo de representación, pero desde una perspectiva, simplemente de la perspectiva de la representatividad. Yo creo que es mucho más profundo y creo que es mucho más complejo el problema de la representatividad y la representación, y después voy a ahondar en estos dos conceptos, representatividad y representación. Evidentemente, la idea de la representación unitaria parte de una posición de evitar el conflicto de clases, y también parte de una posición de intentar integrar a todas y a todos los trabajadores en una unidad productiva o de prestación de servicios que tengan una única voz. Que si ustedes se paran a pensar dirían, joder, pues tener una única voz, todas y todos los trabajadores, está de puta madre. Y yo te diría, evidentemente. Pero la fórmula de elección de esa única voz es para mí, o para el anarcosindicalismo, donde recae el problema. Y les voy a explicar. Vamos a ver, si yo tengo que elegir a un representante de los trabajadores, ¿dónde lo hago? Si es representación unitaria, es decir, delegado de personal o miembro del comité de empresa, ¿dónde se desarrolla esa acción? Se desarrolla exclusivamente y obligatoriamente bajo la tutela del empresario, bajo la presión y la coacción del empresario, del administrador, del lugarteniente, del arrastrado, todo, absolutamente todo el proceso se desarrolla en la fábrica, donde el trabajador o la trabajadora se ve coaccionado o, cuanto menos, intimidado o intimidada a la hora de elegir a su representante. Es decir, la representación unitaria pierde el efecto de representación de todas y todos los trabajadores por un defecto formal, porque anda sobre la supervisión. De hecho, es la empresa quien presta la urna, de hecho es la empresa quien determina dónde se hace la elección, de hecho es la empresa quien permite o no la celebración de las elecciones sindicales. Es decir, bajo la tutela de la empresa, elijo yo a quien me representa. ¿Qué significa eso? Pues significa que la empresa también tiene poder de incidencia. Yo puedo presionarte a ti para que digas, o votas a mi amigo, a mi encargada, o te vas a la puta calle.
Y eso ocurre. Y eso es una veracidad. ¿Eso se puede negar? No, no se puede negar. Lo dice Miguel porque ha venido a hablar de la CNT y como es de la CNT tiene que estar echando mierda, entre comillas, discúlpenme el vocabulario, contra la representación unitaria. No, no lo digo yo, lo dice desde el presidente de Comisiones Obreras en Cataluña hasta la OIT, que tiene un convenio, que es el 135, que dice: oiga, usted no utilice la representación unitaria en contra de la representación sindical. ¿Por qué? Porque se sabe, porque se conoce, porque entendemos que la representación unitaria está supeditada a la presión de la patronal, a la presión directa del empresario. ¿Y por qué se pretende evitar la representación sindical? Y lo van a entender fácilmente. Si yo, para elegir a mi delegada o mi delegado sindical, en vez de hacerlo en el ámbito de la empresa, donde el empresario me puede desvirtuar, presionar, obligar a tomar una decisión, y desde ese lugar lo traslado al sindicato, evidentemente el sindicato va a ser quien meta la presión. Es la ideología, es mi forma de actuación, es mi democracia interna la que va a permitir o no quién y cómo y cuándo puede haber una delegada o un delegado sindical. Y evidentemente el Estado español, que no es tonto, los empresarios no son tontos, serán muy chapuceros, pero no son tontos, dicen: ¿a qué vamos a primar para cargarnos el sistema sindical histórico que tiene el Estado español? Pues evidentemente nos vamos a primar a las elecciones sindicales, vamos a primar al delegado de personal y vamos a darle determinadas atribuciones. Y no se piensen, y si aquí alguno ha sido representante o representante unitario alguna vez, no se piensen, lo va a poder corroborar mis palabras, no se piensen que esa representación es muy buena o que es mucho más que un delegado sindical, ¿Perdón? Y eso tiene una razón de ser. Tiene la razón de ser de que volvemos al inicio de la charla, lo que se pretende es la evitación del conflicto. El representante unitario no solo es malo porque se vote en una urna, que a mí, personalmente, me da igual cómo lo elijas, a mí lo que me importa es dónde lo eliges y cómo lo eliges. Y por eso el sindicalismo, y en este caso la CNT, quizás en la crítica no ha sido muy acertada a la hora de decir por qué, cómo y cuándo estamos en contra de las elecciones sindicales. Pero también es verdad que el sindicalismo oficial, el sindicalismo unitario, no ha querido ser crítico consigo mismo y ha aceptado ese juego. Entiendo o entendemos, y con esto no quiero extenderme mucho más y quizás sea interesante que ustedes también participen. Yo lo digo por no ser yo el único que habla aquí, que se van a cansar, van a decir: Miguel habla más de la cuenta. Quizás la crítica que tendríamos que hacer no es la de la participación ni de la legitimidad. Un sindicato o una sección sindical, en tanto en cuanto tiene una unidad de acción, unos principios, unas tácticas y unas finalidades, si la CNT lo tiene claro. ¿Por qué? Porque nosotros sí que cuestionamos quién es el dueño o quién es el dueño absoluto, además, no solo del producto que se produce, sino también de los medios de producción. Y ese debate, que ahora no está en el plantel, ese debate que permite, por ejemplo, a una empresa con beneficios versus Coca-Cola, versus Lebripac,
que es un conflicto de donde vengo, que es en Lebrija, que es un pueblucho, donde una empresa pues, tiene beneficio, pero a mí me da igual tener beneficio, me quiero alcanzar a mitad de la plantilla y como la ley me lo permite, pues lo hago. O sea, ese tipo de capitalismo rancio que tenemos en el Estado español le permite. ¿Por qué? Porque no hay un cuestionamiento de la legitimidad. ¿Por qué Lebripac, por qué Coca-Cola es dueño de lo que hace? ¿Por qué? Porque es dueña, porque tiene dinero. Pero si el dinero no es todo, si no tiene trabajadores que producen, si no tiene trabajadores y trabajadoras que realizan la prestación de servicio, Coca-Cola no es nada. Pero no es nada Coca-Cola, pero no es nada Kodak, no es nada absolutamente ninguna empresa. Entonces, ¿por qué el sindicalismo tiene que renunciar a la propiedad de los medios de producción, a la propiedad del producto, a la propiedad de la prestación del servicio? Y sin embargo lo vemos como un hecho cierto e incuestionable. Y aquí es donde está el quid de la cuestión. ¿Por qué un sindicato tiene que dar pie a eso? Objetivamente se pueden poner muchas trabas legales, pero les voy a decir una cosa, yo soy jurista y la legalidad no es más que un proceso de construcción. Determinadas personas determinan aquello que es mejor para la sociedad. Bien, si los y las trabajadoras somos mayoría, deberíamos ser nosotros y nosotras quien determináramos qué es lo mejor para la sociedad y no una minoría. Cuando una minoría dicta las leyes, independientemente de que hayan elecciones o no, pero las dicta, se llama dictadura. Hablando con un cantautor uruguayo de hace mucho tiempo, me decía que lo que vivimos es una democracia. Sí, lo único que elegimos es que nos dictan las leyes, porque nosotras y nosotros no somos dueños, no solo de levantar la voz, no solo de expresar cada 4 años un voto, que es una tontería. No somos dueños de aquello donde más empleamos nuestro tiempo, que es en el mundo del trabajo. Yo no quiero ahondar mucho más, evidentemente este debate da para más, pero sí que me gustaría que si en la medida de lo posible, si a usted le interesa participar, pudiéramos poner en cuestión o podríamos poner en común el por qué quizás hay una crisis del sindicalismo y cuáles son las posibilidades que el propio sindicalismo, y aquí incluye una autocrítica a la propia CNT, para mejorar el mundo social en el que vivimos. Por mi parte, poco más que decir, excepto agradecerles que me hayan aguantado durante estos 25 minutos la charla. Muy bien, pues una ronda de preguntas. El compañero, para quien quiera que levante la mano y va con el micro. Nacho. Bueno, no creo que tampoco estamos como familia. Yo creo que ese micrófono se me oye. Quería ir recuperando la voz un poco. A ver, vamos a romper un poco el hielo. Has analizado un poco la cuestión de la socialdemocracia, lo que ha sido la socialdemocracia en el sindicalismo. Soy un experto más y más en un estado donde venimos de sindicatos partidos. Cada partido tiene su sindicato y al final el sindicato no es más que una herramienta de la burocracia de los partidos. Pero yo creo que también tenemos que caracterizar que en el Estado español es muy distinto al resto de Europa o del mundo. El sindicalismo, la clase trabajadora en el resto del mundo está bastante más indicada que en el Estado español. Entonces ahí tenemos que hacer la diferenciación de qué ha pasado en el Estado español, aparte de los 40 años de dictadura, de dictadura de manual, no de dictadura económica y financiera que tenemos ahora, y luego cómo nos ha adaptado el sindicalismo, tanto el más oficialista, como podríamos decir, pues los grandes sindicatos de masas, por desgracia,
como los sindicatos alternativos al modelo productivo que ha habido en el Estado español. En el Estado español en los 90 hubo una desindustrialización tremenda y voraz, que es donde el sindicalismo se sentía muy cómodo, en las fábricas, donde hay una gran masa de trabajadores, donde el patrón está menos encima de la clase, donde los trabajadores se pueden autoorganizar más, y eso, y hemos pasado a una sociedad de servicios, de subcontratas, donde el sindicalismo, me da igual el sindicato que sea, ha olvidado a los